Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luz Musto, hago terapias holísticas, barra de access, FT, Reiki y algunas otras cositas más que en algún momento les comentaré. Pero hoy quería hablar de un tema en especial. No voy a esperar a que entre nadie, quiero esto dejarlo nada más que como un mensaje a mis seguidores para que en algún momento lo escuchen. Sé que a través de Instagram están esperando a que entren mis seguidores y demás, pero esto lo voy a dejar grabado para que quede de alguna manera un granito de arena de parte de @losmusto. Los que ya me conocen saben todo lo que hago. Gracias, Salud Cristel, que es de otro país, sé que le enseña varias terapias holísticas y yo hoy y en este momento, gracias por estar. Quiero de acá desde Argentina dejar algo en especial. ¿Por qué hago esto? Yo quiero hablar de la violencia y un poco de la parte de medicina alopática y un poco de lo que es las terapias holísticas. ¿Por qué me interesa tanto este tema? Muchas mujeres pasan por cuestiones de violencia, en la cual ese patrón y ese círculo de violencia se repite. Si hablamos en medicina alopática, diríamos un patrón de conducta, en la cual nació en una familia donde quizás podría ser un ejemplo, podríamos decir que había violencia intrafamiliar, había una violencia entre los padres, consensuada, intrafamiliar, creció en ese ambiente, hablemos de una mujer X. Y después, ese modelo que vio de matrimonio, en sus relaciones futuras, esa mujer, porque voy a hablar de la mujer, lo va repitiendo en sus relaciones futuras. Nosotros podríamos decir de que esto, desde la medicina alopática, bueno, va al psicólogo, hay diferentes, hay algunas que te tratan desde el aquí y el ahora, tenés el coach, podés ir a un psiquiatra si es necesario, y desde las medicinas holísticas, desde las terapias holísticas, también hay maneras de esto poder salir antes, porque yo lo que creo es que si lo hablamos desde la medicina alopática, podemos hablar de pensar en el ser como un ser biosocial que interactúa con el otro y que tiene unas creencias. Si lo pensamos desde lo holístico, cuerpo, alma y mente, que tenemos, podríamos decir que, por ejemplo, si hay algo de violencia, podríamos, en algún estadio de que esa persona ha sufrido violencia, hablemos de la psicológica. ¿Cuál es esa violencia psicológica? Esa de que por ahí hay un rumrumear, algo pasó, algo te dijeron, te tuviste destratos, te cosifican, te ignoran, y son signos que van y te van taladrando tu cabecita de a poco, hasta que vos te sentís que no existís. Entonces, vos vas a un psicólogo, lo tratás, pero desde lo holístico, que es lo que yo me quiero en este momento referir. Por ejemplo, en la sanación del linaje, seguramente quedó en el inconsciente, ahí en tu linaje habrá mujeres que pasaron eso y quedó en el inconsciente y fue creando, y vos de esa manera podés ir curando para las venederas y podés ir sanando. Si haces otras terapias, por ejemplo las barras de Access, que son 32 puntos, que vos con ambas manos haces una barra, vas
desde el inconsciente, borrando y reseteando tu cerebro. Y trabajás la sanidad, trabajás la creatividad, la salud, el control, nuevas formas de vida, conexiones. Eso sería con barras de Access. Destruyes y decreas, todo llega a mí con total facilidad y gozo. Eso sería con barra de Access. En el caso de que vos no puedas hablar, pero también podés de pronto constelar, porque eso te lo hacen ver. Vos contás lo que te pasa y es como que ves una dramatización y vos de afuera vas viendo lo que sucede y cómo otros lo van interpretando y podés limpiar. Y es como que hicieras varias sesiones juntas y limpiar. Esto es desde lo holístico. Ojo que las constelaciones familiares también lo hacen los psicólogos, no es solo de los holísticos. Y en cuanto a las barras de Access, muchas personas, pues tiene que ver con los meridianos de acupuntura china, gente que aprende medicina china, y pensemos que la medicina china es una medicina milenaria, tiene más de 5.000 años, que en una época esas agujas eran con las espinas de pescado. Después tenemos ¿qué? FT o tapping o reimpronta matricial, porque hay muchos nombres, o tapas de Fleming, pero todas ¿qué hacen? ¿Todas a qué van? La de Gary Gray va a repetir una frase, aunque me sucedió tal cosa, me produce tal emoción, yo me acepto profunda y completamente, y vos haces golpecitos. ¿En qué parte? En el principio o final del meridiano, en determinados lugares, en el punto de karate, en la mollera, en la ceja, en los costados, abajo del ojo, debajo de la nariz, en el mentón, debajo de la clavícula y debajo de la axila. Esa sería una ronda corta. Esta sería otra terapia. Podrías hacerlo desde un lugar como hay en FT, que se habla todo muy específico de cada sentimiento que te produce eso, o de una manera del FT óptimo, que es mucho más holístico, o como es reimpronta matricial, que vas del yo del futuro al yo, al otro yo, y lo haces de otra manera y cambias. Lo que hay que cambiar es ese chip en barra de Access, sin hablar, porque hay que tener en cuenta una cosa. Hay un estadio en el que pasó violencia, un estadio previo, no puede hablar. Entonces, yo siempre digo barra de Access, pero bueno, si me dijeran una terapia de hipnosis también diría sí, porque solo el que lo sufrió sabe lo que es la violencia. Porque en los libros pueden decir muchas cosas. Yo acá tengo el libro de Acoso Moral de Mary France. Lo vengo leyendo hace 12 años. No es que soy una improvisada en esto. Y lo hablo desde un lugar muy particular, muy mío. No quiero hablar de mi luz, persona que vivió, pero sí quiero decir que algo por lo que estoy acá en este momento es porque yo, desde este lugar, me prometí a mí misma a que todas aquellas personas que habían sufrido violencia o abusos, yo iba a ayudarlos a que esas personas pudieran salir. Solo el que pasó por una situación de violencia sabe hasta qué punto cuando estás en ese círculo no podés salir. Y ni siquiera te das cuenta, porque hay determinadas características que el que pasa por violencia no se da cuenta. Y esto lo digo porque está naturalizado, y esto es lo que tienen que entender, que se naturaliza la violencia porque se toma como el interrelacionarse con el otro, las relaciones interpersonales como que son normales, y hay destratos que no tendrían que ser. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. ¿Y cómo es el destrato? Y en el caso de la violencia psicológica, el abuso y demás,
hay el cosificar a la mujer, el hacerle ghosting, dejarla plantada, el hacer que quiero pero no la quiero y la voy maltratando de tal manera que se siente inferior. Y en realidad es porque el que se siente vacío es la persona que está ejerciendo esa dominación sobre el otro. ¿Y qué quiere hacer sobre el otro? El otro tiene algo que esa persona no lo tiene. ¿Qué le diría en el complementario? ¿Sabe lo que tiene? Que es feliz, generalmente gente creativa, gente que vive con muy pequeñas cosas. Y el otro, porque en realidad lo que estoy hablando en este momento de los psicópatas es una enfermedad, la enfermedad de los amorales. Abusan psicológicamente, tienen relaciones perversas. Y esto es tan difícil en la sociedad y en los países, del país que seas, de que se pueda comprobar. Porque acá en la Argentina, por más que tenemos lugares donde las mujeres van y dicen y esto y lo otro, hasta que se llega a comprobar, esa mujer pasó por muchos estadios y hasta que se recupera de todo eso que le estuvo como un pájaro carpintero taladrando en su cabeza, pasa mucho tiempo. Y ahí, aunque ella se revalorice, se reinvente, termine, corte el círculo, vuelva a sanar con terapias holísticas, con medicina alopática, psicólogo, psiquiatra, hay algo que nadie piensa. Y que es que si en esa relación hubieron hijos, ese modelo lo copian los hijos. Entonces esa mujer después, en la relación con los hijos, vuelve a pasar, de diferente manera, pero sí lo vuelve a pasar, esa violencia, porque ese modelo fue el que aprendieron sus hijos. Entonces eso se vuelve a repetir la historia. Por eso es tan importante reconocer lo que me está pasando, ir a un especialista de medicina alopática y de medicina y de terapias holísticas, ambas, porque ambas te pueden ayudar. Tenemos que trabajar de manera integral, así como dicen en salud pública que quieren volver al médico de familia porque era el que sabía la historia de la familia. Bueno, yo desde mi lugar digo que hay tantas terapias holísticas. Yo te hablo de estas, de las barras de ACE, de FT, de sanación del linaje, sanación del útero, que sería otra, pero hay muchas más. Te puedes hacer Reiki, y todo ayuda, todo suma. Tenemos que empezar en el y no en que, no, esto es malo, no, esto no, aquello no, porque todas las mujeres que han sufrido violencias, quedan destrozadas. No destrozadas porque tengan que estar lastimadas físicamente. Destrozadas desde la parte psicológica. Porque ese círculo que ellas sufrieron y pudieron alejarse de esa pareja y se volvieron a reinventar, después lo reviven con sus hijos. Porque esos hijos, ¿qué pasa? Esos hijos vuelven a copiar ese modelo cuando llegan a determinada edad y no entienden, y ni siquiera se dan cuenta de que lo que están haciendo es una violencia, un abuso verbal, violencia verbal. No lo ven. ¿Por qué? Porque copiaron un modelo. Y esa mujer vuelve a sufrir y es como una ronda que nunca se acaba. Por eso, yo hoy estoy acá y esto lo va a escuchar quien lo escuche, quien lo tenga que escuchar. Y vos, Salud Triskel, te agradezco. Yo sé que sos de México y sé que te dedicas a las terapias holísticas. Es bueno que este tema se trabaje en las terapias holísticas, en todas, y que se profundice bien, porque cada uno del lugar que está tiene que poder ayudar a estas mujeres, a las mujeres que pasaron por abuso. Porque no es una cosa separada que podemos... No, yo sé que hay un montón de
de cosas que se pueden tratar, de situaciones y demás. Pero yo hablo en especial del abuso, que es lo que a mí me interesa realmente. Y es por lo que yo me he dedicado a esto. Yo me prometí un día en mi vida, desde el año 2009, que esto lo iba a hacer. Que yo iba a tratar desde todos los puntos de vista de esta que para mí era mi verdad y que yo había aprendido tanto en su momento y que pude darme cuenta que uno cree hasta que empieza a estudiarse y a darse cuenta y le hace esa vuelta de rosca en el cerebro, que uno lo vivió esta violencia cuando era chico y no se daba cuenta, porque era una violencia consensuada entre sus padres. Ese patrón se repitió en sus relaciones y en su matrimonio. Y no se dio cuenta, tuvieron que pasar muchos años. ¿Y por qué pasan estas cosas? Estas cosas porque son muchas veces hijos que no son deseados, hijos que han venido al mundo y que no fueron hijos no deseados, a veces no por una cuestión de que no lo han querido hacer, por alguna concepción o porque tenían ese pensamiento que la mujer, muchas veces se piensa que la mujer viene al mundo para sufrir, entonces yo no quiero tener una hija mujer, porque en realidad ese papá sufrió esta historia con su mamá, porque todo viene enganchado. Por eso es tan importante hacer sanación de linaje, sanación de útero o la constelación familiar y todo ese tipo de terapias, porque ayudan a sanar. Y entonces esto se va repitiendo. Pero hasta que esa persona se da cuenta, en las otras terapias esto no se ve de esta manera, no se estudia de esta manera, se estudia de otras. Aunque hoy en día, he comprobado que, por ejemplo, en FT la están estudiando muchos psicólogos y hay otras técnicas que están estudiando los psicólogos y se están, como dirían, ayordando. Y está muy bueno esto, porque es una cuestión de integrar. Y tenemos que acabar con todas estas cosas, porque si realmente queremos que el mundo sea mejor, que tengamos relaciones de otro tipo, en la cual todos podamos vivir más felices y podemos vivir en armonía, para eso, para vivir en armonía, sentirnos plenos y demás, tenemos que empezar a cambiar la manera en que nos relacionamos, a cambiar los valores, las creencias, las limitaciones. Y todo esto es un trabajo del día a día, del minuto a minuto. Y todos los que hacemos esto nos tenemos que unir y pensar que somos un todo, porque realmente somos un todo. Y a través de que somos un todo, pensar cómo hacer para que esta humanidad realmente se eleve esta conciencia, este despertar. Nos están pidiendo todo esto. Entonces, para poder hacer un cambio, tenemos que cambiar este chip de sentirnos islitas y hacer una conciencia universal. Y lo podemos lograr, pero también tenemos que empezar a revalorizarnos todos y unirnos más para vivir en una mejor armonía y en una plenitud, como nos debemos y nos merecemos. Yo sé que si lo hablo a nivel espiritual, cada uno tiene una evolución diferente y por lo tanto hay que respetarla, pero nos podemos ayudar si nos unimos. Y bueno, este era el mensaje que quería dejar y lo quería dejar porque quiero que realmente todas estas mujeres, lo que el otro día vi, esa mujer que fue violada por tantos hombres, y así, o que aparecen muertas, o que no se animan, o historias de gente conocida, no voy a nombrar a quién, y que tuvieron relaciones, pero nefastas, situaciones que no puede ser que en el siglo XXI sigamos viviendo esto
y se siga permitiendo esta violencia, esa violencia consensuada y naturalizada de tal manera que la mujer está cosificada. Y no hablo por ser feminista, porque no soy feminista, porque he tenido hombres que han pasado por esto, y también lo diría por ellos. Lo que pasa es que me encargo de las mujeres por una cuestión de una promesa que me hice, pero si vinieran varones y me hicieran la misma propuesta, les diría lo mismo. La violencia no la tiene que vivir nadie. Nadie tiene que dominar a nadie. Nos merecemos vivir bien, plenos, en total armonía, y estar en nuestro eje y poder elevar nuestro espíritu, disfrutar de todo lo que tengamos para poder seguir ascendiendo, porque nos lo merecemos. Bueno, y con esto, que es muy cortito, quiero despedirme. Le agradezco a Salud Triskel, que te hayas quedado. Es hermoso encontrar a alguien que esté a esta hora. Lo hice nada más por... mi alma me dijo que lo tenía que dejar. Que tenía que dejar hoy un mensaje. Es como que tengo una gran tristeza dentro mío ver que la violencia sigue existiendo. Y de alguna manera este lugar me permite, y este espacio, poder hablarles a todas esas personas que le están sufriendo, que no están solas, que hay muchas personas que hacen diferentes terapias y que recurran y que busquen quien los pueda ayudar, pero no se queden en sus casas llorando y no crean que la solución es quedarse encerrados y no poder luchar por lo que quieren para ser felices. Nos merecemos toda la felicidad del mundo y vivir en paz. Y para eso nos tenemos que preocupar y ocuparnos de nosotros mismos. ¿Y quién mejor que nosotros? Yo a esas personas es a la que le hablo, para que lo hagan. Acá desde Argentina, desde Buenos Aires, y con todo mi amor, nada más que esto, que recuerden que nos merecemos ser felices y que si nosotros mismos no hacemos por nosotros, nadie va a hacer. Así que a vos, si te pasa algo de que estás sufriendo abuso, que estás sufriendo, no lo naturalices. Nadie merece ser maltratado. Y no te olvides que si vos venís de una familia donde tus padres, tu papá tenía algún maltrato, un destrato con tu mamá, desde lo verbal, con palabras y qué sé yo, no es necesario que le pegue. Vos ese modelo lo copiaste y lo seguiste en tus relaciones interpersonales hasta tu vida adulta. Y pensabas que esa manera, que eras merecedora de ese amor, y era un amor insano. Muchas veces nos enamoramos de quien no debemos, por un aprendizaje, por un no sé qué. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros no nos estamos revalorizando. Y hay que empoderarse y quererse y amarse, porque una de las cosas que hace que uno falle a sí mismo, no es que falle, que se equivoque, porque todo es un aprendizaje, es que falta esto de revalorizarte. Y entonces, otra terapia que yo te diría, que ahora se me acordé, la biodecodificación, por ejemplo, que te dice, porque vos se te enfermó algún órgano, pasaste determinada alguna emoción y algo en tu cuerpo se enfermó. Bueno, la biodecodificación te ayuda a sanar también estas cosas. Otra terapia, ahora me estaba recordando, hay más terapias. Yo nombré algunas, pero hay muchas más. O sea que, si queremos, podemos. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre. Es cuestión de ser gánico. Ser gánico es tener ganas. Me acuerdo que una vuelta, la primera vez que le escuché esta palabra, se la escuché a la hija de Mirta Legrand. Y ser gánico, porque hablaba de la madre. Sí, la verdad que es cierto, y me encantó. Y yo me la apropié esa palabra. Vos tenés que ser gánico. Y cuando seas gánico, con vos mismo, tengas ganas de estar bien, vas a lograrlo.
Por eso te invito. Acá en Instagram hay millones de terapias holísticas y hay millones de centros de la salud. Si necesitas ayuda, hay millones de lugares, si no gratuitos, lo que sea. Pero no te quedes solo. Luchá por estar bien. Nos lo merecemos. Gracias. Y la próxima voy a hacer algo de FT, alguna rondita para algún tema, porque la última vez que hicimos un vivo hablamos de la pandemia y hubo algo que no se habló. ¿Sabes lo que no se habló? Algo que sirve para todo. Una emoción que no se habló, el miedo. Yo te pregunto, ¿a qué tenés miedo? Te lo dejo. El miedo es un tema que va para todo, ¿eh? Para esto que hablamos, para la pandemia, para lo que te guste. El miedo es muy abarcativo y ese aspecto ninguno lo nombró en la pandemia. En ninguna ronda habló del miedo. Y mira, en lo que es la violencia, el abuso psicológico está el miedo. ¿Sí? El miedo no es onzo, pero a veces puede ser mucho, a veces puede ser poco. ¿Cómo es el miedo? Esto te lo dejo porque va a ser para otro vivo. Chao. Y gracias.